tengo a mi izquierda a Eva Mota Sánchez. Eva es viceinterventora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y tiene una larga experiencia como docente y también ha trabajado todos estos temas relativos a la inteligencia artificial desde el año 21, tengo yo aquí reseñado, en un simposio regional de investigación contable, algunas consideraciones sobre inteligencia artificial y control público, con la red Localis, inteligencia artificial y el control interno en el sector público local, en la revista Estudios CUNAL, voy a citar algunos de ellos, control financiero de beneficiarios de subvenciones, control interno de los ingresos del sector público, y en la revista digital del Instituto de Investigaciones y Estudios Contables, a la auditoría algorítmica en la inteligencia artificial en el sector público. Pues, Eva. La inteligencia artificial está aquí. Y cuando nos enteremos, le vamos a tener el robot al lado funcionando, porque ya en las empresas privadas, por ejemplo, la empresa privada de automoción, ya tienen contrato IBM de robots, es decir, los despachos y las mesas están establecidas para que quepan un robot. Un robot están con el peso y la altura nuestra para que sean nuestros compañeros de trabajo. Vale. Vosotros me diréis, vale, la inteligencia artificial, no vamos a llegar y no vamos a encontrar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la administración pública dedica pocos recursos. Quien dedica los recursos son las empresas privadas para ganar dinero. Por lo tanto, son los que van. La inteligencia artificial, son software, fórmulas, matemáticas y datos. La inteligencia artificial no es un robot, ni un chabón, eso es la forma, ¿vale? La inteligencia artificial, fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas, ¿desde cuándo la tenemos? Desde hace 50, 60 años, muchos años. ¿Qué es lo que no teníamos? Datos. Ahora, ¿qué tenemos? Datos. Vale, para llegar a la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta una cosa, que la administración pública presta servicios públicos, son servidores públicos, pero además una cosa que debemos mantener, que la administración pública es una administración con alma, ¿eh? No podemos evitar ni perder esta noción. Vale. Para llegar a nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, son 3 fases: digitalización, Big Data e inteligencia artificial. Y vosotros me diréis, vale, soy andaluza, tengo acento andaluz y hablo muy rápido. Así que si no me entendéis, levantáis la mano, porque si no cojo carrerilla y entro en Fórmula 1. Digitalización, Big Data, inteligencia artificial. Y me diréis, ¿es necesario que pasemos por la automatización y el Big Data? A ver, no es obligatorio, pero es imprescindible. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como he dicho, son fórmulas matemáticas y datos. ¿De dónde vienen los datos? De la automatización. Si tú no automatizas un procedimiento, no tiene datos. La inteligencia artificial es un software, pero si no tiene más datos, ¿qué? ¿Vale? La automatización primero. Todo procedimiento que podamos automatizar, hay que automatizarlo. Todo. Vale. Vosotros sabéis, con el control interno, el Real Decreto 424/2017, ya estableció las bases para la inteligencia artificial. Vale, la función interventora. ¿Por qué queremos o por qué quiere? Porque esto igual que estamos aquí, cuando no pensamos nosotros, alguien piensa por nosotros. No creamos que esto es solo. Esto hay una organización superior en la que los interventores quieren que... ¿Por qué establecen la función interventora limitada? Para que sea arreglada. Una función interventora limitada se puede automatizar. ¿Por qué? Consignación presupuestaria, órgano competente y luego tiene las fases contables. ¿Qué requiere una función interventora para que nuestro informe sea favorable o desfavorable? Que el informe del técnico sea desfavorable, ¿no? No solo la función interventora... Ay, perdón, he levantado la mano. En la función interventora limitada es reglada, ¿no? Tenemos los requisitos del Consejo de Ministros. Ahí interviene muy poco, ¿no? La subjetividad, ¿dónde interviene ahí en la función interventora? Yo en mi ayuntamiento la función interventora la hace una máquina, le decimos el chino. No participamos para nada en la función interventora, solamente le hacemos supervisión continua. La máquina, es decir, el programa,
solamente, es decir, los informes, en mi ayuntamiento, una época los informes concluían que llueva, que hace viento, hágase lo que proceda. Vale. Ahora los informes tienen que incluir favorable o desfavorable. ¿Por qué? Porque es el dato que utiliza el software, el programa informático, para que pueda emitir el informe favorable o desfavorable. ¿Y qué significa esta es la automatización? Vale. Y diréis vosotros, vale, Eva, yo automatizo, pero ¿para qué quiero la automatización? Para poder utilizar el Big Data. El Big Data, vale, es un nombre así, pero ¿qué es lo que significa el Big Data? Analizar los datos que tenemos de la automatización. Vale, ¿qué es lo que utilizamos nosotros cuando finaliza el ejercicio presupuestario con la liquidación? Los datos para el 15.6 y el 15.7 del Real Decreto 424. Resoluciones contrarias a los reparos, el informe de anomalía de eficiencia de ingresos, anticipo de caja fija, pago justificar y la anomalía, ¿vale? Y el informe de omisión de función interventora. Esta información a nosotros nos viene de la automatización de la función interventora. Vale, ¿y para qué nos sirve también esta información? Para detectar cuáles son los riesgos para incluir en el plan anual de control financiero. Nosotros en nuestro ayuntamiento ya no participamos el interventor o la interventora para acudir al plan anual de control financiero, detectar los riesgos. Nosotros establecemos un baremo. Entonces, dependiendo de los reparos es bandera roja, las observaciones es bandera amarilla. Entonces, claro, cuando nosotros sacamos la información, que eso es el Big Data es analizar información, ¿vale? Cuando hablen de Big Data, vale, perfecto, pero eso es obtener información. ¿Para qué? Para poder acudir al plan anual de control financiero. Entonces, si ya tú has establecido un baremo que los reparos son las banderas rojas, no solamente tienes que establecer esta prioridad, le tienes que dar un número. A partir del número 20 reparos, del 10 reparos, atendiendo a tu organización, esta bandera roja se convierte preferente a otra bandera roja. Si se emite un reparo, por ejemplo, en productividades, y, por ejemplo, en las gratificaciones hay 10 reparos, pues la gratificación se convierte en un riesgo mayor, aunque sean los dos banderas rojas, para acudir al plan anual de control financiero en gastos. ¿Vale? Esto es en gastos. En gastos es muy fácil establecer los riesgos, porque tú estableces, hasta se puede hacer más difícil o menos, pero es decir, con los reparos ya sabemos que es una bandera roja. Tú puedes establecer 10 reparos, tiene preferencia, 5 a 15. Pero ¿qué pasa con los ingresos? Si tenemos la función interventora limitada, ¿qué pasa? Si tenemos la función interventora limitada, que tenemos una ceguera absoluta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿el programa cómo te establece cuáles son los riesgos para incluir en el plan anual de control financiero? Pues se puede automatizar e incluir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, como puede ser pues, el plazo para emitir la preventa de premio, los porcentajes de recaudación, las cuentas bancarias, si hay pago en metálico o no, pues eso se automatiza. Y también estamos ahora con un proyecto que llevo ya un par de años, en la que nosotros tenemos la función interventora limitada, que solamente toma razón cuando llega el ingreso, pero hemos establecido una supervisión continua. Es decir, cuando llega, por ejemplo, el 10º cargo, ¿no?, pues se abre como si fuera una ficha de función interventora plena. Pero no es función interventora plena, es decir, vosotros imagináis, debe cumplir, pues que está prevista en la ordenanza, que viene el informe de rentas, ¿vale? Vale, y la aprobación por la órgano competente. Vosotros imagináis que cuando se me abre esta pantalla, ¿vale?, no viene el informe de renta desfavorable o no está previsto en la ordenanza, es decir, falta algún ítem. ¿Podemos emitir reparo? Estamos en función interventora limitada.
no podemos emitir reparo. ¿Qué hacemos? A nosotros nos salta una alerta y con este Big Data lo que detectamos es si se puede subsanar. Lo subsanamos, que por eso establecemos esta supervisión continua, y si no, ya tenemos una información para acudir al Plan Anual de Control Financiero en materia de ingresos. Vale, y vosotros me diréis vosotros, y Eva, vale, muy bien. Si tú se te ocurre pensar, porque tiene tiempo libre, no tiene niños, ni perro, ni marido, y un informático, el loco que también te sigue, pero esto no es normal. No, esto yo os digo que va a venir de las empresas privadas. Esto no solo tenemos que andar por casa, pero que esto viene por las empresas privadas, porque las empresas privadas lo que quieren es un nicho de mercado para vender y ganar dinero. Y pueden dedicar a recursos, no solo la administración. Yo en un año se me va a jubilar 14 jefes, no solo la administración, cada vez menos personal y cada vez menos recursos. ¿Vale? Pero os comento cómo que estas cosas que se nos ha ocurrido a nosotros se está ocurriendo y va a entrar de la manera más silenciosa. ¿Por qué? Porque al final da más agilidad y necesita menos recursos. Y ahora llegamos, así que la Big Data es el análisis de funciones. Aquí os digo la función. Pasamos a la inteligencia artificial. Hemos pasado la primera fase, que hemos dicho que la automatización, que es automatizar procedimientos, que con la función interventora es muy fácil. Es decir, nosotros tenemos, aunque no la tenga, nosotros tenemos la automatización es fácil, es decir, tenemos la ficha del Consejo de Ministros y se automatiza. Directamente, nosotros cuando se emite reparo, directamente ya va al órgano gestor. Y el órgano gestor emite un informe o subsana la deficiencia que ha detectado, y si no, pues va a alcaldía, que ya se emite el decreto con la resolución de discrepancia. ¿Vale? Luego pasamos al Big Data, que es para analizar estos datos, y pasamos a la inteligencia artificial. ¿Vale? La inteligencia artificial, como he dicho, son fórmulas matemáticas y datos. ¿Vale? Los datos que vienen con la automatización tenemos que tener en cuenta la protección de datos y la transparencia. Es decir, las personas físicas y las personas jurídicas, los datos. ¿Por qué? Porque las personas físicas los datos deben ser, es decir, ahora no me sale, ¿vale? Y las personas jurídicas no. Entonces, estos datos que incluimos deben ser datos de calidad. Y tenemos que tener en cuenta, el otro día comentó el presidente de IBM, que ellos durante años ya la contratación lo hace un software, la inteligencia artificial, ¿vale? Porque nos encanta esa inteligencia artificial para un software y que tenía el sesgo. Todos los jefes siempre habían sido hombres, por lo tanto, cuando llegaba una mujer enseguida era desechada, ese candidato, para jefe. Eso que se denomina sesgo. Nosotros proponemos, ahora vamos a analizar, porque la inteligencia artificial, fórmulas matemáticas son algoritmos y datos. Nosotros proponemos en algoritmo violeta, igual que el verde es para la protección del medio ambiente, violeta es para la protección de los derechos de la mujer. ¿Vale? ¿Para qué? Para que cuando vayamos a una entrevista de trabajo, el software o el algoritmo, a pesar de que no esté programado para que contrate al hombre y no a la mujer, pues como viene que información que tiene de la empresa, al final desecha lo que es a la mujer y se decanta por el hombre, ¿vale? Entonces eso se llama sesgo, ¿vale? La inteligencia artificial ya fue acuñada en 1956, fíjate. Estamos hablando de 60 años o más. Pues desde 1956 se acuñó este término de inteligencia artificial. Vale, la inteligencia artificial lo que tenemos que tener en cuenta es que cobra vida. ¿Qué significa que cobre vida? Sino que aprende sus errores. Vale. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que con esto de la inteligencia artificial, cuando hablamos de ética en la inteligencia artificial, es la protección también de los derechos del administrado.
Yo, soy de la opinión de Kai Fu Lee, es un chino que trabaja para empresa privada, para el BBV, y dice que no podemos ejercer o que la administración pública preste su servicio como hace 10 años. No estoy diciendo hace 20 ni 30, sino hace 10. ¿Por qué? Porque el mundo avanza. Entonces, ¿qué es lo que debemos los funcionarios? Añadir valor. ¿Y dónde se añade valor en una administración pública desde el punto de vista de la intervención? En el control financiero. ¿Pero por qué el control financiero en sí añade valor? No, sino porque el control financiero también comprueba la eficacia y la eficiencia del gasto y del ingreso. Y para saber si un gasto es eficaz o eficiente, en la verificación del control financiero que previamente debe estar establecido en algún lado, ¿no? Por ejemplo, en las subvenciones, en el plan estratégico de subvenciones. Porque cuando vayamos al control financiero lo podemos automatizar, ¿no? El control financiero pues se puede automatizar la carta de inicio, la carta de manifestaciones, ¿no? Las pruebas la puede automatizar y cada año cuando tenga ese riesgo, por ejemplo, la cuenta justificativa de subvenciones, ya tengamos las pruebas, pero si previamente no se ha establecido en el plan estratégico de subvenciones cuáles son los criterios de eficiencia y de eficacia, no podemos decir en el control financiero, podemos tener muchos programas informáticos, podemos incluir muchos datos, pero si previamente no hemos establecido que en este curso, a partir de 30 alumnos o alumnas, es eficaz, ¿qué va a hacer la máquina? ¿O qué vamos a hacer nosotros? Por ello, en contratación, pues también en gasto de personal. Hace un par de semanas me decía una jefa de recursos humanos que se les jubilaba 14 personas, 14 jefes. ¿Y por qué estaba en modo pánico? Porque no ha habido una planificación. Y esto tampoco lo va a arreglar la inteligencia artificial. ¿Vale? La inteligencia artificial te puede sacar una alerta en la que establezca, oye, que dentro de 3 años se te jubila. Pero el funcionario, por eso digo que debemos estar para añadir valor. Es decir, la inteligencia artificial vamos a intentar de que sea una herramienta. Porque cuando a mí me preguntan muchas veces, muchos políticos, me preguntan, bueno, ¿y esto? Porque al final la inteligencia artificial también es como una expectativa que tenemos mucha gente, los políticos, que es la expectativa de tener menos funcionarios. ¿Vale? No solo los funcionarios, de tener más medios, más herramientas, ¿no? Yo no he visto nunca que un funcionario me pregunte si sobra un político. Un político enseguida me dice, ¿necesitaré menos funcionarios? ¿Vale? Pues cuando me preguntan los políticos, oye, Eva, y esto al final, qué bien, la inteligencia artificial, los robots, los chatbots, y voy a necesitar menos funcionarios, yo siempre pregunto, digo, mira, ¿y por qué no hacemos la pregunta inversa? Voy a necesitar menos políticos, menos cargos de confianza, menos personal eventual, ¿no? Pues a lo mejor empezamos por esa línea, ¿no? Y a lo mejor cuando llegamos a nosotros, pues ya podemos evaluar si ha sido eficaz o no esa disminución. Vale. Vamos a hacer también la diferencia entre un robot y un chatbot. Un robot no interactúa. Un robot, yo te doy un café todos los días. Pero cuando tú me dices que tiene la tensión alta y que no tomas café, sino tomas descafeinado, el chatbot sí interactúa. ¿Vale? El robot no interactúa. El robot hace todos los días la misma función, pero no interactúa. El chatbot sí. ¿Por qué os digo esto? Porque ya tenemos en Tokio un proyecto de chatbots, de alcalde chatbots. Y vamos a hablar también de algunos ejemplos para que no veáis que, por ejemplo, en Rumanía y Estonia, los médicos de familia son chatbots. ¿Y por qué no se ha aplicado todavía ningún proyecto piloto de médico de familia en España, Italia y Portugal? Porque diga lo que diga, tenemos influencia latina, y cuando vas a un médico de familia,
Tú no dices, me duele la garganta, me duele el oído, tengo fiebre. No, tú hablas de tu mujer, de tu marido, de tus niños, de tu suegra, de tu jefe. Entonces volvemos locos al chavoso. Por eso no tenemos el proyecto piloto que está en estos países. Por ejemplo, también en Brasil hay un proyecto piloto del juez de primera instancia, es un chavoso. Os digo esto porque me diréis vosotros que está aquí. Por ejemplo, ya en el Metro de Madrid, de la Comunidad de Madrid, quien regula la temperatura del metro es un programa informático atendiendo a la temperatura exterior. Y no participa ninguna inteligencia humana, lo que es en su ejecución. ¿Vale? Vale. Aquí vamos a ver. Los algoritmos, he dicho que son un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas que dan lugar a una solución. Vale. Y tenemos que tener en cuenta, ¿sabéis lo que es la caja negra y la caja blanca? Pues la caja negra, la caja blanca es esta, en la que podemos entender todo. ¿Vale? Los programas que vienen que tienen que proponer para trabajar en la administración tienen que ser de caja blanca, porque, es decir, cuando la lámpara no funciona, pues te dice primero si está enchufada o no, después si tiene lámpara, vale. Esto es caja blanca, que es lo ideal. Esta es la caja negra. No lo entendemos. Por eso cuando os diga algoritmo de caja blanca o de caja negra, esta es la diferencia, caja blanca y caja negra. Caja negra, es decir, se considera un riesgo alto también para la Unión Europea, para el reglamento. ¿Vale? Os lo digo estas cositas porque muchas veces, cuando nos hablan de estos términos, pues yo sé que muchos lo sabréis, digo, pero bueno, lo voy a poner también de ejemplo que siempre gusta. Vale. Algoritmo. A la hora de implementar un programa informático, que es un algoritmo, es decir, y los datos, es muy necesario saber el problema que se quiere solucionar y la cantidad de datos disponibles. Pero si no sabemos qué es lo que qué problemas queremos solucionar, si por ejemplo queremos automatizar o establecer, por ejemplo, el control de los ingresos, o hacer, por ejemplo, monitorizar los camiones de basura. Ya hay muchas empresas en las que, ¿para qué? Para detectar dónde hay más basura, dónde hay menos, los recorridos que hacen. Vale. En segundo lugar, el algoritmo procesa identifica patrones y relaciones. Lo importante del algoritmo también, que no tenga sesgo. Y algoritmo verde, nosotros violeta, porque estoy haciendo la tesis de inteligencia artificial, de auditoría algorítmica concomitente, y hemos acuñado el término de algoritmo violeta para evitar lo que es de que exista riesgo para los derechos de la mujer. ¿Vale? ¿Qué pasa también con algoritmos y datos? La FEN ha propuesto una ordenanza del dato, no sé si lo sabéis. Vale, nosotros en mi ayuntamiento, esto, decir, lo ha liderazgo secretarial, secretario. Esto yo entiendo que es el liderazgo del secretario, lo que es la ordenanza del dato. Existe un ejemplo ya en la FEN, en la que nosotros hemos utilizado mucha información de esta ordenanza, ¿vale? Y es para saber cuáles son los datos abiertos, si vamos a tener los recursos disponibles, los responsables, las acciones a desarrollar y el inventario de conjunto de datos y fuentes de información. ¿Vale? A nosotros nos costó un poco aprobar esta ordenanza, pero al final sí que la hemos aprobado. Como toda la administración, el primer paso cuesta. Cada poquito que hagas cuesta, pero sí que tenemos las ordenanzas, ¿vale? También para garantizar y potenciar los derechos de las personas y la anonimización de los datos que solamente se aplica a las personas físicas y no a las personas jurídicas. Y la transparencia. Cuando hablamos de protección de datos, no solamente hablamos de protección de datos
en el día a día de la administración, sino también en la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, pues esto, aquí os dejo lo de y pasamos a la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los sesgos? Los sesgos son los riesgos, ¿vale? Cuando nos dicen, ¿es que tiene sesgos sí o no? Sesgos son de selección de datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a utilizar o no? Por el tema de protección de datos, los sesgos algorítmicos, cuáles son los utilizados para tomar decisiones y la retroalimentación. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? También la Ley 15/2022 de 12 de julio. Integrar para la igualdad de trato y la no discriminación. Tanto los interventores como los secretarios, como los tesoreros, nosotros somos juristas. Y nos gusta mucho una ley. ¿Qué artículo incumple, qué artículo no incumple? Es decir, los interventores hemos sido, como digo yo, creados y para la función interventora, que es función de legalidad, cumple o no el artículo, cumple o no la legalidad vigente. El control financiero es donde se incluye el control financiero, el control de eficacia y eficiencia, pero que previamente se debe incluir en la organización, porque sabéis que con el Real Decreto 424 el control ya no es del interventor o interventora, el control es de la organización. Es decir, cuando un ayuntamiento me dice, es que está en quiebra técnica, bueno, pero ahí ha participado todo el mundo, los órganos electos, los funcionarios, el personal público, incluso el ciudadano que elige a los órganos electos. ¿Vale? Entonces, en esto os pongo el ejemplo, os voy a poner también el ejemplo, ahora vamos a establecer de Francia. Francia, la universidad, estableció hace 4 años, con esto del COVID, de que para el comité de evaluación iba a ser la inteligencia artificial, un programa informático, ¿vale? En la que los alumnos, o los futuros potenciales alumnos se iban a presentar, y iba a ser el programa informático el que decidía si estaba admitido o no. Establecieron unos criterios de currículum, nivel económico de la familia y si era de París o era fuera de la ciudad. Vale. Estos 3 criterios no se incluyó preferencia uno sobre otro. Los 3 estaban en el mismo puntuación. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Que las universidades cumplen niveles de calificaciones. Y al cabo de los 4 años, y otra calificación era para el potencial alumno que fuera de color. Vale. Pues un potencial alumno de color, nivel currículum alto, nivel económico de los padres bajo y vivía en París, por lo tanto tenía todos los requisitos para ser alumno de la universidad. Le llega la carta desestimada, la admisión. Escribe la universidad y le dice que son algoritmos, que el comité de evaluación ha sido algoritmo y que, por lo tanto, está bien. Vale, ¿qué pide este potencial alumno? Una auditoría algorítmica. ¿Qué pasó con la auditoría algorítmica? Que como quien diseñó esos algoritmos para la evaluación de los alumnos no estableció un orden de preferencia sobre, por ejemplo, el currículum, el nivel económico, si era de color, pues el mismo programa informático, el mismo software, como aprende sus errores y entiende que una persona de color blanca, una con nivel económico alto, al final la universidad tenía más opción de llegar a la calificación para ser número 1. ¿Qué es lo que se estableció con esta auditoría? Que hay que establecer con puntuación en el baremo. Es decir, ¿qué preferencia hay? Currículum, nivel económico, color, pues esto igual a nosotros. ¿Vale? Al final, pues sí, pues se modificó
en los algoritmos y se establecieron una puntuación. Os digo esto porque no creáis que todo lo que es un algoritmo de inteligencia artificial es bueno. La inteligencia artificial, primero, tenemos que estar en el diseño y, en segundo lugar, que la inteligencia artificial aprende sus errores. Y si no se establece cuáles son los criterios atendiendo a una puntuación, pues el software lo hace con la información que tiene en el sistema. ¿Vale? Aquí he explicado lo de la inteligencia artificial en el control interno de ingresos, lo de continua, ya que la función interventora en los ingresos es ceguera absoluta. Luego, nosotros proponemos la auditoría algorítmica, pero con supervisión continua. A ver, nosotros con la inteligencia artificial va a revolucionar el tema de la auditoría y el tema del control financiero permanente. Nosotros el control financiero permanente que ejercitamos en nuestra propia casa, sabéis que por muestreo. Igual que la función interventora, tú fiscalizas expediente por expediente, en el control financiero, tanto permanente como auditoría, es por muestreo. Vale. La inteligencia artificial va a cambiar todo esto. Es decir, el universo va a existir con la inteligencia artificial. Hasta ahora el muestreo, pues con la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a modificar o alterar todo el control financiero permanente y auditoría. Vale, pero como una herramienta, como un software, como un programa informático. Pero además de esto, la inteligencia artificial, incluso la automatización y el Big Data, debe tener una auditoría. Esta auditoría, pues como la conocemos, tal como hoy, es al inicio cuando desarrolla, cuando hace el diseño, y post, ¿no? Vale, pues nosotros proponemos que también el reglamento de la Unión Europea, la supervisión continua. ¿Para qué? Para detectar cuáles son las posibles deficiencias o debilidades y subsanarlas. Si no se puede subsanar en el momento, ¿qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Tenemos el plan anual de control financiero. Si una debilidad no nos permite subsanarla, ¿qué hacemos? Pues vamos al control financiero, al plan anual de control financiero, y ahí se incluye como un riesgo, conforme al artículo 31 del Reglamento de Control Interno, y se analiza con las propuestas, con las deficiencias y propuestas de mejora. Vale. Antes de empezar con la auditoría algorítmica, ¿tenéis alguna duda? ¿Pensáis que esto puede ser realidad en vuestra administración? Aunque no sea en vuestra administración, ¿pensáis o qué tenéis de este tema? ¿Qué pensáis? ¿Que puede ser realidad? ¿Que no? ¿Que dice Eva, tú estás contando aquí la guerra de las galaxias? ¿Qué pensáis? ¿Tenéis automatizado la función interventora? Vale. Yo creo que esto va a ser una... Vamos a terminar y luego ya participamos, hacemos un pequeño debate si queréis. La auditoría algorítmico. Vale, y vosotros me diréis, mira Eva, ya yo, como dices tú, estamos programados para función interventora, vale, que es un criterio de legalidad. Ya el control financiero de auditoría nos exigió un gran esfuerzo, porque al final no estábamos programados para ello. Es decir, el control financiero sí que existía en la ley de haciendas locales, pero no está desarrollado, solamente nos dedicamos a la función interventora. Con el Real Decreto potencia el control financiero, es decir, lo pone al mismo lugar que la función interventora. Vale. Y ahora también vamos a hacer la auditoría algorítmica si nosotros no somos informáticos, si no somos matemáticos. ¿Vale? Pues vale, nosotros no vamos a poder decir, nosotros sí que vamos a poder decir, oye, que tiene que respetar los derechos de los administrados, debe respetar la ley 39 y 40 de 2015, pues, pero nosotros no somos matemáticos. ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Comité multidisciplinar.
Es decir, no podemos olvidarnos del interventor, pero también matemáticos. Es decir, hay empresas privadas que además de matemáticos, ingeniero informático, un jurista, han incluido a un filósofo. Ha incluido a un filósofo. ¿Para qué? Por la ética. Porque lo que no podemos olvidar es, yo entiendo, por ejemplo, los derechos administrados. A mí mi padre, que trabaja en la empresa privada, ya está jubilado, me dice: Eva, yo lo que más me molesta de la administración, que llego, presento una documentación y a los 6 meses te vuelven a llamar que no está ese papelito, como decimos. Y tienes que volver a presentar esa documentación. ¿Vale? Y además no puedes dar las quejas porque entonces el funcionario te mira mal y ya me dice mi padre: te trata mal. Y yo: que no, hombre, que sí, Eva, que no. Yo le presento la documentación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿O qué es lo que se pretende? Que la administración pública es transversal. ¿Cuántos datos manejamos en nuestra intervención o secretaría? Muchísimos. ¿Cuántos datos se maneja en la administración? Muchísimos. Por eso cuando hay ciberataques, ciberdelincuencia, ¿qué es lo que interesa más de la administración? Los datos. Nosotros podemos saber en una administración cuántas personas viven en una vivienda, qué edad tienen, en qué situación, si está barrio más desfavorecido, más alto económicamente. Esos datos valen dinero. Por eso cuando muchas veces somos objeto de ciberataques, dice: ay, han robado datos. Es que los datos ya valen mucho dinero. Por lo tanto, ¿por qué os digo esto? Porque con la inteligencia artificial, con el software, tenemos que tener en cuenta que los datos también sean de calidad, si son datos abiertos o no, la protección de datos y la transparencia. ¿Vale? Todo esto cuando vamos a diseñar. Yo soy de la opinión que no vamos a diseñar nosotros, es decir, algoritmos de inteligencia artificial, que no va a venir dado. Es decir, yo no creo que la administración tengamos medios para esto. No lo tiene la administración central, lo vamos a tener la administración local. ¿Vale? Eso sí, a lo mejor no viene en un programa, porque a mí hace 4 años cambié de programa de contabilidad y cuando me lo vendieron después de 1 millón de euros me dicen: no, diséñalo tú, que nosotros lo montamos. Pero a ver, yo voy a una tienda de ropa y me compro unas chaquetas y no diseño las chaquetas. Eso sí que es distinto. Nos venderán programas informáticos y nos dirán: dime tú si necesita esto, ¿qué le necesita? Sí, pero el diseño, yo soy de la opinión que va a venir de la empresa privada. Vale, ¿qué es lo que queremos decir cuando nos vienen a diseñar? ¿Qué problemas queremos solucionar? Porque tú tienes un programa informático para solucionar un problema. Por ejemplo, si queremos establecer los pagos y que no existe nada de subjetividad, es decir, que tan solo esté establecido la prioridad en el tiempo, pues eso se puede programar, ¿vale? Yo me acuerdo que yo llegué a un ayuntamiento, ya hace muchos años, no me acuerdo ni el nombre, en la que la designación para hacer los pagos lo decidía una persona. Cuando se me ocurrió relevarla, se enfadó. Vale. ¿Qué significó para mí esto? Las pequeñas corruptelas. Es verdad que era un pueblecito muy pequeño, que al final pues se le pagaba al vecino antes que al vecino del municipio antes que el vecino de otro municipio, porque era votante, ¿vale? O cualquier criterio más establecido para ayuntamientos pequeños. Claro, si nosotros establecemos ahí la inteligencia artificial en un programa en la que establecemos unos criterios objetivos, prioridad en el tiempo, si por ejemplo son ingresos afectados porque va con una subvención, yo entiendo, o entendemos todo el mundo, que se puede evitar y eliminar la subjetividad. Vale, pero en este caso, siempre con la supervisión continua. ¿Por qué? Porque igual que nosotros pensamos y siempre hay una rendija para colarte, la inteligencia artificial o software es igual. ¿Vale? Entonces, la auditoría la inicia en la que se identificar cuál es el problema que quiero solucionar, cuáles son los posibles sesgos que me puedo encontrar y lo tengo diseñado. Vale. En segundo lugar,
la supervisión continua. Yo soy de la opinión de la supervisión continua. Es decir, nosotros no dejamos, es decir, tú una vez dices, oye, tengo este programa informático que me detecta la función interventora, nosotros hacemos ejemplo de que la función interventora funciona conforme a los criterios que nosotros hemos designado y está designado por el Consejo de Ministros. ¿Vale? Entonces sí que hacemos esa supervisión continua. Y luego tenemos la supervisión post. ¿Qué significa la supervisión post? Pues la auditoría pura y dura que estamos acostumbrados. ¿Vale? Aquí hablo de la evolución. Vale. Señala, aquí tenemos también un tema que no he hablado, que es sobre la inteligencia artificial, sobre los robots para almacenamiento o montaje, sí que he explicado robots, y los drones para vigilancia. Vale. También se está ahora en alza o incentivando los drones de inspecciones tributarias para detectar cuáles son las infracciones urbanísticas. Es decir, el otro día leí también que dice que en Ucrania estaban los soldados robots, que desde una oficinita el soldado tenía su robot, su dron, y disparaba al otro soldado. Es decir, entonces, esa es, en tema de armamento militar, la inteligencia artificial sí que va muy rápida. Nosotros, vuelvo a reiterar, que también lo tendremos. Es decir, que va a llegar la inteligencia va a ser silenciosa. Aquí, entonces por eso os digo que los drones, cuando vosotros veáis un dron por el municipio, no sé si vuestro ayuntamiento tendréis drones para inspección tributaria. Nosotros tenemos drones que directamente hacen la foto y saca la sanción. Y se notifica. Sí. Por mí como viceinterventora tendría 100 drones. Los políticos no les interesa, ¿vale? Pero es la manera más rápida y más eficaz que tenemos para las infracciones urbanísticas. Y más barata. ¿Vale? Luego tenemos que tener en cuenta todos los casos que tenemos para la inteligencia artificial. En el caso de la Generalitat Valenciana, que tiene un programa muy bueno que es Jaume, que es para recursos humanos, que no sé si en vuestro ayuntamiento, pero en el mío, cada vez que alguien tenemos una duda, ¿cuántos días me corresponde si mi padre entra en el hospital? ¿Cuántos días me corresponde si el niño está enfermo? ¿Cuántos días? Pues eso, en mi ayuntamiento es vía telefónica al quien coja en recursos humanos, ¿vale? Quien coja el teléfono, pues responde esas preguntas. La primera respuesta es agradable y la quinta de la mañana a la sexta te dice vete al convenio. Y la octava, nadie coge el teléfono. Vale. La Generalitat Valenciana tiene el programa Jaume, que a mí me parece muy bueno, en la que tiene un software 24 horas al día, 7 días a la semana. En la que te resuelve cuántos días necesito porque mi padre ingresa en el hospital, 3, ¿cuánto? Eso es inteligencia artificial. La agencia tributaria también tiene inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, os comento esto porque todavía hay muchos compañeros que me dicen que no va a llegar. Y entonces yo digo que está aquí. ¿Vale? Y en cuanto vamos a hacer ya un ejemplo práctico de auditoría algorítmica y de datos, porque acordaros que la inteligencia artificial son algoritmos y datos. Podemos ver un robot, podemos ver, por ejemplo, los vehículos que conducen sin conductor, ¿vale? Que todo ello va incluido con la ética. Y vosotros me diréis, bueno, ¿la ética por qué? Porque si va un vehículo sin conductor, y en este caso corre peligro, corre peligro la vida de uno de los
de las personas que van en el vehículo o de un peatón, sí se tiene que establecer quién vida es preferente a otra vida, ¿vale? Eso es el tema de los vehículos sin conducción, ¿vale? Entonces, os digo esto para pasar ya a la auditoría algorítmica y quiero dejar un par de minutos para un poco de debate, porque tenemos la auditoría algorítmica al inicio, el concomitante y el posterior. ¿Vosotros cuál creéis que es la más importante? ¿O cuál le daréis vosotros más importancia a la hora de implantar la auditoría algorítmica? Vale. La previa y la posterior. ¿Alguien da más? Vale. Yo soy de la opinión que me gusta la supervisión continua. ¿Por qué? Porque a lo mejor los interventores, no sé si a vosotros pasa, cada vez que se emite un reparo, es un conflicto en la administración. ¿Es verdad o no? ¿Vale? ¿Qué pasa con la supervisión continua? Igual que con el control financiero, que te permite detectar las posibles deficiencias o debilidades y ponerle remedio. ¿Vale? Entonces, yo no sé si porque soy interventora y estoy programada para ello, me gusta más la supervisión continua, pero la auditoría, es decir, la supervisión continua es verdad que está previsto en el reglamento de inteligencia artificial. Nosotros hacemos mucha supervisión continua en nuestra administración, pero la auditoría algorítmica es, como dice José Manuel, inicio y post. ¿Por qué? Porque la auditoría es post. La auditoría es una vez, no pasa qué ocurre con la auditoría post. Es decir, a vosotros ocurre un problema en vuestro municipio, si ese problema se soluciona con el tiempo, la gente ya piensa que no se ha solucionado. Es decir, pierde, es decir, la percepción de que existe control. Si surge un problema y se soluciona más o menos con eficacia, ¿qué genera eso? También percepción de control, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ocurre algo en el municipio, pues nos pasó con el tema de cuando llueve, pues todo el mundo va a recoger a los niños al colegio y entonces pues se genera un caos con el semáforo. Ya con la inteligencia artificial, el semáforo, es decir, no está pensado, está programado para, decir, ponerse en rojo, amarillo o en verde, es decir, atendiendo a la confluencia de vehículos, a la confluencia de peatón. Todo eso se detecta o se establece con la inteligencia artificial. Nosotros también hemos utilizado la inteligencia artificial. El municipio en que yo trabajo es turístico y nosotros pensábamos que todos los turistas que teníamos en el municipio eran ingleses y alemanes. Entonces dijimos de hacer un proyecto piloto con inteligencia artificial para detectar la nacionalidad de nuestros turistas, pero de verdad que creíamos que eran alemanes e ingleses. Y la página web en alemán e inglés, hacíamos actividades, el día de octubre, todo para los ingleses y alemanes. Bueno, pues hicimos esta monitorización de los móviles, que nos costó, económicamente fue muy barato para la administración, y que tuvo de resultado franceses. El 40% franceses. ¿Qué provocó? Pues que la página web tuvimos que añadir el francés y en la oficina de turismo incorporar a personal que supieran hablar francés. Es decir, que cuando decimos muchas veces, bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Pues sí que nos sirve. O, por ejemplo, para establecer los semáforos, ahí en la que todos los semáforos a la misma vez se pongan en rojo, se pongan en verde, cambien de color, pues esto es a través de un software, de un programa informático de inteligencia artificial. ¿Vale? Y todo eso lo comprobamos nosotros además del inicio, cuando se desarrolla el programa, post, cuando finaliza a los 2 años, si
para comprobar si ha llegado a los resultados obtenidos, pero también para la supervisión continua. Es decir, en el inicio se necesitan objetivos claros y medibles. Por eso la función interventora es muy fácil. Luego, tener en cuenta que los servicios públicos son fundamentales para la relación del Estado y los ciudadanos. Luego, en segundo lugar, tenemos que tener muy claro el DAFO para establecer, diseñar qué es lo que queremos y establecer los algoritmos, y luego los programas informáticos. Siempre teniendo en cuenta la protección de datos, que hay que respetar los derechos vulnerables, los derechos fundamentales, y tener en cuenta una cosa, que la inteligencia artificial debe estar basada en el ciudadano como cliente y que la administración pública es una administración con alma. ¿Qué significa la administración pública, una administración con alma? No nos podemos olvidar de la brecha digital. Yo siempre tengo en cuenta a mi padre, que él sabe utilizar la tabla, pero ya está. Es decir, cuando van a una administración y viene enfadada a casa, digo, ¿qué te pasa? Me dice que me han dicho que vaya a la ventanilla virtual, que vaya a hacer un formulario virtual, que vaya, es decir, no podemos olvidar a la brecha digital, ¿vale? Eso, y que la administración, con la administración con alma, hay que tener en cuenta una cosa, que dentro de unos años no muy lejanos, el lujo va a ser leer un periódico en papel y que te atienda una persona humana. Eso va a ser el lujo. El lujo no va a ser comprar un bolso de 5.000 euros. El lujo va a ser leer diario en papel y que te atienda una inteligencia humana. Y finalmente, tener en cuenta que la administración pública es transversal, que manejamos muchos datos y que los datos para tomar decisiones, tanto en la intervención como en la secretaría, al ser transversal necesitamos a todas las delegaciones, a toda la organización. Así que yo doy por terminada mi ponencia, pero sí que me gustaría hacer, aunque sea 5 minutitos de debate, ¿qué pensáis de este tema? ¿Qué veis inconvenientes? ¿Pensáis que está aquí, que nos vamos a jubilar y no va a llegar? ¿Qué pensáis? José Manuel. Estamos trabajando ya con ello, todo el mundo, ¿no? Incluso en el móvil tienes un GPT o cuentan los chavales. Y lo que comentábamos antes, muchas empresas te ofrecen ya base de datos que supuestamente Sí. Ya muchas empresas presentan inteligencia artificial. Sí, estamos trabajando todo ya con algunas herramientas de inteligencia artificial, aunque nada más sea un chat GPT a nivel usuario, y luego pues hace ya algunos años que algunas empresas nos ofrecen sus bases de datos supuestamente con inteligencia artificial. Entonces es algo que va súper rápido y que tenemos que ponernos a ello todos en la administración local. El problema es que parece que no están dejando que cada uno vayamos por libre, cada administración local haga lo que pueda. No hay una clara dirección de hacia dónde tienes que ir, ni siquiera te orientan qué tienes que comprar o qué herramientas tienes que comprar. Yo creo que estamos un poco abandonados. Sí, yo soy... Ante el anterior compañero ponente sí que habló muy claro, muy bien, sobre cuando le preguntaron sobre el reglamento de inteligencia artificial, habló muy clarito sobre los nuevos, el ChatGPT, el Copilot, todo. Es decir, porque tenemos que tener en cuenta utilizar estos programas en la administración por la protección de datos y de la nube. ¿Vale? Nosotros, y de lo que significa también la ciberseguridad y la ciberdelincuente, porque el problema de esto, que es inversión, ¿vale? Esto no es decir, esto cuesta dinero. Y cuando te llaman a algún compañero y te dicen, oye Eva, que me han robado 500.000 euros, 1 millón de euros, y decimos, ¿cómo? Nos ponemos las manos a la cabeza, pero esto está en el orden del día. ¿Y qué significa? Que aquí hay que gastar dinero. Y luego tener muy claro si podemos utilizar estos programas informáticos, estos programas o no, por la protección de datos. Yo creo que en este caso me gustó mucho cuando dijo Marcos de que cuando se puede utilizar, qué datos le podemos dar.
porque esos datos ya se quedan ahí. ¿Vale? Entonces sí que aquí os pongo también una diferencia entre la auditoría tradicional, que es la que todavía utilizamos, y la auditoría continua. ¿Vale? La auditoría continua, la supervisión continua. En cuanto a las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial es verdad que va a presentar muchas oportunidades. Yo soy de la opinión que estamos en ello, es decir, que no nos podemos negar que está aquí, es decir, es como cerrar el campo, poner una valla al campo imposible, es decir, y entonces cuanto antes empecemos a utilizar también estos programas que sea para nosotros, para hacer un PowerPoint, para hacer un informe. Ahora, eso sí, yo cuando muchos compañeros me dicen, yo he utilizado para hacer un informe, pero el informe te lo tienes que leer, ¿vale? Porque he visto informes que empezaban por Santander y terminaba por a lo mejor Puerto Santa María, porque al final coge datos, ¿vale? Entonces sí que recomiendo que estos programas, tener muy claro con los de la protección de datos personales, nosotros cuando utilicemos estos programas, es decir, de que sea el ayuntamiento el que también lo autorice, es decir, ¿vale? Porque ahora está con este programa nuevo de Chino, que es verdad que tiene mucha información, pero aquí le está dando tú tu información, ¿vale? Luego, que el auditor público, que somos nosotros los interventores, debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la inteligencia humana y no podemos estar contrarios. Que la inteligencia artificial, yo pienso que no nos va a sustituir, ¿por qué? Porque nosotros vamos a dar valor. Es decir, yo entiendo que la inteligencia humana da valor añadido, tiene empatía, algo que no tiene la inteligencia artificial, ¿vale? Que el auditor, es verdad, yo entiendo que vamos a mejorar, que es una técnica, es decir, que va a llegar poco a poco, que las empresas privadas, a mí también, por ejemplo, tengo empresas de contabilidad que nos ofrecen que ya el informe que sabéis que establece la Ley Orgánica 9/2012, que es el informe de la 413, el informe de auditoría de sistema y el informe de morosidad. Este informe tradicionalmente pues se hace a mano, con información. Hay empresas que ya te proponen que con los datos de contabilidad se pueda sacar estos informes, ¿vale? Ello es verdad que yo las empresas que he visto, las he visto pioneras, pero que esto va a ir rápido. ¿Por qué? Porque cuanto más ayuntamientos vayamos adquiriendo estos programas y haciéndolo, al final esto genera la economía, ¿vale?, de escala. Luego, que no tenemos que olvidar una cosa, la ética pública, los derechos fundamentales y a los más desfavorecidos, que no tenemos que olvidar también los derechos, yo siempre digo, de la mujer, que es un derecho adquirido pero se puede perder, y todo esto fomenta lo que es la democracia, y que la tecnología debe estar a servicio de nuestros y no nosotros a servicio de la tecnología. Y muchas gracias, y si no tenéis ninguna pregunta, pues os dejo para el siguiente ponencia, que es de Manuel Arenilla, que seguro que también aprendemos mucho. Y gracias a todos.